corriendo tras sus deseos, destruyendo el mundo por su apetito voraz, por su consumo desmedido, donde veíamos a entidades, a naciones, a hombres que están en poder, en autoridad, gobernando, pero ellos siendo gobernados por el engaño, dirigiéndose al mundo de acuerdo a sus apetitos carnales. Pero vemos a Dios soberano sobre ellos, permitiendo todo esto y a la final usando todo eso mismo como juicio sobre ellos mismos, pero limitándolos en su poder, limitándoles en el tiempo para poder obrar, limitándoles a quién podían atacar o sobre quién tenían autoridad para poder engañar, limitando todo porque Él es soberano y, como dije, usándolos al final como instrumento de juicio en sus manos. Se llegó a la sexta trompeta y es la trompeta que vimos antes de empezar este interludio, que como en el capítulo 6 pasó lo mismo con los sellos, llegamos al sexto sello y vino un descanso allí en el capítulo 7, aquí llegamos a la sexta trompeta y no pasamos a la séptima inmediatamente, sino que estamos en este tiempo donde el Señor trae esperanza para su iglesia. Después de haber visto todos los juicios, uno queda un poco como pensativo en cuanto a la situación de la iglesia, pero el Señor trae esperanza para nosotros. Dirá usted, esperanza cuando acabamos de leer que los dos testigos serán vencidos y llevados a la muerte, pero después vemos la victoria, porque ellos son levantados, nuevamente puestos en pie por el Espíritu de vida que envía el Señor. Así que en este interludio, hermanos, lo que nosotros estamos viendo, capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis, es donde a Juan se le ha dicho que él debe seguir predicando el evangelio, debe seguir llevando el mensaje. Se habló hace 8 días, nuestro hermano Andrei explicaba seguramente acerca del librito, el cual es dulce, ¿no es cierto?, en la boca de Juan, pero amargo en su vientre. Y hermanos, es que nosotros cuando predicamos el evangelio, esas palabras para nosotros son dulces, pero amargan el vientre de dos maneras. Cuando vienen y traspasan nuestro corazón, nos amargan, pero además son amargas porque el mundo está en contra de nosotros. La predicación del evangelio trae también aflicción para la iglesia. Todo el tiempo hemos estado bajo tribulación, la iglesia no ha descansado de ese lugar. Así que no es solo un mensaje para Juan, es un mensaje para todos nosotros de que debemos seguir predicando el evangelio. Y la razón de eso es porque la iglesia está en el mundo, ¿para qué? Para ser testigos de Cristo. Para eso estamos en el mundo. Y ese es el título para el día de hoy, el pueblo de Dios en el mundo. Estaremos hablando sobre cuál es la situación del pueblo de Dios ahora que está en el mundo, el pueblo de Dios en el mundo. Y el primer punto que vamos a ver, lo veremos en el versículo 1 y 2 del capítulo 11, donde dice: el pueblo de Dios en el mundo es un pueblo conocido y formado por Dios. El pueblo de Dios en el mundo es un pueblo conocido y formado por Dios. Dios conoce a su pueblo. En el versículo 1 y 2 vimos cómo entonces a Juan se le da una caña semejante a una vara de medir y se le dijo que se levantara y que midiera el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero que el patio, el atrio, no lo midiera porque ese había sido entregado a los gentiles, los cuales hollarían la ciudad santa 42 meses. Se le da a Juan esta caña y dice allá que es semejante a una vara para medir. Es propio de esa época ese tipo de medidas. Las medidas que nosotros tenemos hoy son diferentes, pero en ese tiempo una vara era un objeto de medida, era propio de la época para medir terrenos, para medir lugares amplios, casas o en este caso el templo. Y cuando dice la palabra que a Juan se le dio una vara, una caña semejante a una vara para medir, lo que nos muestra claramente es que la medida no procedía de Juan. A Juan se le dio la medida para que él midiera el templo. Eso nos muestra entonces que no podemos ver que siempre que esto ha sucedido en el libro de Apocalipsis, lo hemos visto varias veces, que se ha dado algo a alguien, autoridad, por ejemplo, a las langostas, o una llave a esa estrella que venía del cielo y que abrió el pozo del abismo, y o nos habla de que esa autoridad o eso que es dado ¿por quién? Por Dios, que es quien tiene toda la autoridad, y en este caso a Juan
también se le es dada la medida para que él pueda tomar esa medida, y eso es dado por Dios. Eso indica que la medida no la establece el hombre. La medida de lo que es correcto y no es correcto no la establecemos nosotros. La medida de lo que es la iglesia y no es la iglesia no la establezco yo ni ninguno de nosotros. Eso lo establece el Señor. Hablamos un poco esta mañana acerca de eso. La medida es dada por Dios, quien sabe, Él es el que sabe cuál es la medida perfecta para su iglesia. Se le indica entonces a Él que debe medir. ¿Y qué se le dijo que midiera? El templo de Dios, el altar y los que adoran en él. El templo de Dios, el altar y los que adoran en él son medidos por esa vara. Cuando es escrito Apocalipsis, ya había sido destruido el templo. Recuerden que vimos que Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo y el templo fue destruido unos 20 o 25 años atrás. Entonces, ¿a qué templo se refiere? Y obviamente, hermanos, no nos está hablando del tercer templo, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado que ya se están reuniendo cosas. De hecho, este viernes hablábamos con el hermano William, cómo ya tienen hecho el candelero y tienen algunos elementos listos allí para cuando se pueda construir el tercer templo en Israel. Esto no está hablando de un templo físico, no está hablando de ese templo como una construcción como la que se veía en esta época o se vio unos años antes de que fuera escrito Apocalipsis. En Ezequiel 43, que lo vimos hoy, lo leyó nuestro hermano Andrés hace un momento. Vamos a ir allá, por favor, Ezequiel 43. Nosotros vemos allá que en esta visión que tiene el profeta, él ve cómo la gloria de Dios entra en el templo, ¿no es cierto? La gloria de Dios entra en el templo y Dios dice que en ese lugar Él habitará y que su pueblo, ¿qué no hará? Ya no blasfemará más su nombre, ya no pecará más, su pueblo ya no tendrá más pecado, que entonces su pueblo ya no cometerá más esos actos o será visto por Él como esos actos, como un pueblo pecador y que comete todos estos actos de rebeldía contra Él. Pero en el versículo 10 al 12 de ese capítulo de Ezequiel 43, él le dijo estas palabras al profeta: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Si se avergüenzan de todo de lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Eso es lo que le está diciendo allí el Señor al profeta. Y lo que nosotros podemos ver es que ya se está hablando de medir entonces también la casa de Dios, como lo estamos viendo acá. Pero también la diferencia que podemos ver es que allá se le está hablando de un diseño de la casa. Mide el diseño de la casa. No era la casa ya construida, sino era el diseño lo que se le estaba mostrando a él. Están hablando del diseño de la morada de Dios, donde el pueblo habitará con Dios y ya no pecará más este pueblo. Y ese lugar es Cristo. Es el único lugar en donde nosotros somos vistos por Dios sin pecado. Porque la ley, ¿cuál es? ¿Qué decía allá en el versículo 12? La ley es la santidad, santificación. Esa es la ley. Él dijo: destruid este templo, Jesús mismo, y en 3 días lo edificaré, ya en el Evangelio de Juan capítulo 2. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor? A su propio cuerpo. Él muere y a los 3 días resucita. Él hablaba de su cuerpo, y el apóstol Juan nos va a decir que el templo, o el apóstol Pablo nos va a decir que el templo de Cristo es la iglesia. Del cuerpo de Cristo es la iglesia, y más adelante también se va a decir que el templo o la iglesia es el templo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el texto está diciendo también
¿De qué se trata medir allá en Ezequiel 10? No sé si lo pudieron ver, porque él dijo, muéstrales la casa para que se avergüencen de sus pecados. Y entonces cuando eso suceda, que midan la casa para que se conformen a ella. Pero después les va a decir ahí mismo en Ezequiel que al mostrarles la casa, si ellos se avergüenzan de todos los pecados, ¿qué es lo que va a hacer o qué significa medir la casa? Era conocerla perfectamente. Que les hablara de toda su descripción, de sus entradas, de sus salidas, de la conformación que tenía, que les hablara de todo eso, y eso era medir la casa. Muéstrales la casa, si se avergüenzan, midan el diseño, y entonces medirla era entender el diseño, su disposición, sus salidas, sus entradas, sus formas, sus descripciones, sus configuraciones, sus leyes. ¿Para qué? Para que se adapten a la forma de esa casa y den fruto, porque dice, y lo lleven por obra, para que obren. Eso era medir. Y tiene mucha relación con lo que pasa con la iglesia hoy. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cuando a alguien se le presenta a Cristo y la persona cree en Cristo, o sea, se arrepiente, se avergüenza de su maldad, el proceso que inicia es el de conocer a Cristo, ver la medida de su santidad y conformarse a ella, conformarse a ella. Así que acá en Apocalipsis, en el capítulo 11, no se está hablando de medir un plano, sino se está hablando ya de medir lo real, de medir lo verdadero, de medir el templo que es Jesucristo y que es la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo. A Juan se le había dicho en el capítulo 10, en el versículo 11, que debía seguir haciendo ¿qué? Profetizando a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los reyes. Que debía profetizar, o sea, que debía predicar el evangelio. O sea, debería dar a conocer a Cristo por medio de la predicación de la palabra. Y su obra también, la de Cristo, para que todos aquellos que se avergonzaran de sus pecados conozcan a Cristo y se conformen a Él, o sea, se hagan o tomen la forma de ese templo que es Cristo. Por eso el capítulo 11 inicia, después de haberle dicho a Juan que profetice, que predique el evangelio, le dice que entonces a él se le fue dada una vara para que él lleve y empiece a medir el templo delante de aquellos que se han avergonzado de sus pecados. Hermanos, la medida que Dios ha dado está escrita y es toda su palabra. Esta es la medida que el Señor ha entregado. Pero esa medida, antes de explicar, acá dice que a él se le dio una caña y que es semejante a una vara para medir. Y esa palabra vara de medir en griego es la palabra que trae a nuestro lenguaje la traducción de la palabra canon. La palabra canon se deriva del griego, que se traduce como vara de medir. Esa vara de medir es el canon bíblico, la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Esa palabra que se hizo verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé si he sido claro. La medida es Cristo. Lo que se está midiendo es el templo, que es la iglesia, la cual debe ser medida, debe ser presentado Cristo para que ella se conforme a esa medida, a la medida que es Cristo. Nosotros estamos siendo conformados a la medida que es Cristo. La regla es la ley de Cristo, la ley de la libertad, dice en Timoteo. Ame a su prójimo como a usted mismo. Esa es la ley de la libertad, dice allá en Timoteo. Y ese amor obviamente no puede ser posible si no se ama a Dios. Como dice que Dios como habíamos dicho nosotros cuando tuvimos el receso en diciembre, en final de año y principio de año, como Dios, yo dije cómo Dios mediría, y obviamente a mí me corrigieron, y Dios no necesita medirnos, Él sabe realmente nosotros cómo estamos, pero cómo Dios mostraría que Él mide la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál sería la forma en que Él mediría eso o nos mostraría que lo mide? Por el amor al prójimo. Por el amor al prójimo. Esa es la forma en que se ve la llenura del Espíritu
Santo. Esa es la forma en que se evidencia externamente, el amor al prójimo. Y el amor al prójimo, hermanos, específicamente en esos pasajes donde se habla de amar como Cristo amó. Porque si estamos siendo conformados a la medida de Cristo, pues eso significa amar como Él amó. Amar como Él amó. Él dijo, por ejemplo, a los esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, o sea, conformémonos a la medida de Él. Y eso, hermanos, es un indicativo. Escuchaba a un predicador que decía acerca de este tema que la mejor forma de uno ver su llenura del Espíritu Santo es cómo ama uno a su esposa. Para nosotros los hombres, ¿cómo ama usted a su esposa? ¿Cómo ama a su hermano? Que también se nos dijo que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Principalmente por eso nosotros podemos ver la llenura del Espíritu Santo. En eso podemos saber qué tanto estamos conformados a la medida de Cristo. ¿Qué tanto estamos conformados a la medida de Cristo? Nuevamente, por eso dije cuando hablaba esta mañana que iba a tocar un poco ese tema, y es preguntar, por ejemplo, ¿matar a alguien o enojarme contra mi hermano es lo mismo? ¿Matar a alguien o enojarme contra mi hermano es lo mismo? Según las palabras de Cristo, sí, ¿no es cierto? Él dijo que ambos serían culpables del mismo juicio. Al ser juzgados, ¿por cuál ley? Por la ley de Cristo, por la ley de la libertad, por la ley del amor. Sí es lo mismo, porque ambas fallan en lo mismo. ¿En qué? En que no amo a mi prójimo. Es exactamente igual. Una persona que mató no amó. Claro, las consecuencias son diferentes. El grado de expresión del amor es completamente diferente, pero el problema es el mismo, no amó. Desde la perspectiva de Dios es exactamente igual. Tiene el mismo problema, y es que no está amando a su prójimo. Dios mide a su pueblo con el estándar de Cristo, porque nosotros somos el templo de Dios. Somos cubiertos por Cristo, somos revestidos de Cristo. Se nos manifiesta a Cristo y su obra para que tengamos vergüenza de nuestros pecados y nos arrepintamos de nuestros pecados, y Dios nos ve a nosotros a través de Cristo entonces en ese momento, y nos vemos como santos delante de Él, como alguien que tiene la medida de Cristo, porque Él ve a Cristo para vernos a nosotros, o nos ve a nosotros por medio de Cristo. Pero luego iniciamos ese proceso de santificación en el cual vamos siendo conformados a esa medida. Hermanos, Él dijo que Él no habitaría en un templo hecho por manos de hombre. Y por eso fue que Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. El templo que somos nosotros está siendo edificado por Cristo mismo. Él es quien levanta su iglesia y lo hace conformando a la iglesia a su medida por medio de la palabra, llevándonos a nosotros a conocerlo y a entenderlo a Él. Un cristiano no se conforma al mundo, sino que se debe conformar a Cristo, porque esa es la medida para nosotros. Se debe conformar a Cristo, esa es la medida. Cuando Dios habla entonces de estas medidas, lo que está diciendo también es: estos que tienen esa medida son los míos, me pertenecen. Son los que están dentro de la medida que es Cristo. Por eso Él hace una distinción acá, y acá también vamos a ver esa distinción, porque en el mundo existen dos pueblos: el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. El pueblo que es visto bajo la medida de Cristo y el pueblo que no es visto bajo la medida de Cristo. ¿Quiénes son los que no son vistos bajo la medida de Cristo? Acá lo dice: no midas el atrio, y obviamente eso incluye a los que están en él. Ellos no tienen esa medida. No midas el atrio, dice en el versículo 2, o el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. En el templo, ustedes recuerdan, existía ese lugar o ese patio para los gentiles. Ellos no podían ingresar al templo, estaba un espacio afuera reservado para ellos. Podían acercarse, pero hasta un lugar. No tenían permitido ingresar. Y acá se refiere al atrio como ese lugar dado a los gentiles, y obviamente también fue dado por quién, y eso sigue hablando de la soberanía de Él. Ellos no ocuparon ese lugar porque tuvieron más fuerza que Dios, les fue dado.
se les concedió poderlo ocupar. Y eso habla de la soberanía de Dios. Eso habla de que Él siempre está en control. Así que cuando leemos esto, hermanos, vemos que se está haciendo una delimitación entre esos dos pueblos. Una delimitación, porque hay dos grupos, siempre los han habido. Desde el momento en que Caín mató a su hermano se manifestó esos dos grupos, esas dos generaciones. Los que están dentro del templo, que es la iglesia, y los que están en el atrio, que son los que no son iglesia. Los que están en el templo son todos el pueblo de Dios, el cual ahora está conformado por gente de toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo. Y aquellos que son referidos acá como gentiles, son gentiles espirituales, que también están conformados por gente de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Hay una división acá, hermanos, una separación, y quisiera leer unos versículos en Ezequiel, en el capítulo 42, porque allí también se me habla acerca de esta división que el Señor hace. En Ezequiel capítulo 42, versículo 20, dice el Señor de la siguiente manera: a los 4 lados lo midió. Está también hablando de medidas del templo. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Hay una división. Esos 4 muros fueron medidos y el objetivo era separar lo sagrado de lo profano. Y aquí también se está haciendo una división entre lo sagrado y lo que no lo es. Hermanos, vivimos en un mundo en el cual el hombre, y estamos hablando aquí de las medidas, el hombre se ha hecho juez y él mismo establece la medida. De acuerdo con su criterio, el hombre crea su propia medida. Voy a hablar a los muchachos, a los chicos, jóvenes, a los niños que están en el colegio, a los jóvenes y a los niños. Y bueno, esto es para todos, pero quiero dirigirme a ellos. Muchas veces nosotros escuchamos por medio de las personas que nos rodean, sus compañeros de colegio, acerca de las cosas que están bien y las que no están bien, y pareciera entonces que suena lógico, pero la medida la establece Dios. Cuando nosotros escuchamos esos otros mensajes, debemos filtrarlo por la palabra del Señor, porque Él es el que ha dado la medida. Muchachos, cuando escuchen a sus compañeros diciéndoles qué está bien y qué no está bien, y los inviten a hacer cosas, pregunten a sus papás, pregunten a alguien que conozca de la palabra de Dios. No se dejen llevar, porque la medida que ellos establecen no es la correcta muchas veces, solamente la que establece Dios. Pero el mundo ha creado su propia medida bajo su propio criterio. El hombre crea esa medida y la acomoda según su necesidad. No nos pongamos nosotros como medida, hermanos, porque también muchas veces hacemos eso. ¿No nos pasa a nosotros como iglesia? ¿No nos pasa a nosotros como hermanos, que somos nosotros la medida para decir quiénes están bien y quiénes están mal? Según mis horas de oración, entonces los otros están mal porque no oran igual que yo, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Nos ponemos nosotros como medida. No ponga su conocimiento como medida de santidad. No ponga su obediencia como medida de santidad. La medida es si ama como Cristo amó, y eso solamente se logra cuando lo conocemos a Él y nos conformamos a la medida de Cristo. ¿De qué manera amó Cristo? ¿Qué hizo el Señor? Murió, entregó su vida por el bien del otro, pero no solamente cuando fue a la cruz. Él vivió y vivió no para Él, vivió para Dios y para el bien del prójimo. Esto, hermanos, quiero aclarar que no estoy hablando acá de que entonces nosotros, si no amamos exactamente como Cristo amó, entonces no soy salvo. No, porque ya sabemos que estamos en un proceso. Dios nos ve a nosotros a través de Cristo y ya nos ve como justos, como perfectos, como amando perfectamente.
pero estamos siendo conformados a la medida. Y es importante mencionar esto porque a veces descansamos en esas cosas como si ya estuviera yo conformado a la medida, pero en realidad debemos entender, como hablábamos esta mañana, que seguimos dependiendo de Cristo completamente. Ahora, de esos gentiles espirituales se dice allí el texto que ellos hollarán la ciudad santa. Y esa ciudad santa es la nueva Jerusalén que se menciona en Gálatas 4. Es la Jerusalén celestial. Es el conflicto que ha existido siempre desde Génesis, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. El pueblo de Dios que ha sufrido hostilidad siempre por parte del que no es pueblo de Dios, por parte de los reinos de este mundo. Pero allá dice que la hollarán por 42 meses. Y en Apocalipsis 13:5 dice algo similar. Dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Perdón. Hermanos, solamente decir en este momento, voy a aclarar un poco más cuando hablemos de los 1260 días. 1260 días, ¿cuántos meses son? 42 meses. Es el mismo tiempo. Voy a aclarar un poco más a qué se refiere eso, pero acá solamente decir que el tiempo que se le concede a esta bestia que se levanta del abismo aquí no está hablando de la bestia, a los que están en el atrio para hollar la ciudad santa, es un tiempo limitado por el Señor. Y mencionar, basados en Lucas 21, versículo 24, porque el Señor allí menciona algo interesante acerca de esto. Dice el Señor allí: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Un tiempo limitado, pero que según lo que está diciendo acá Jesús, es desde el momento de la primera caída, de la caída del templo, del momento en que Jerusalén, esa ciudad santa, es tomada allí por el Imperio Romano y el templo es destruido, hasta la segunda venida de Él, cuando llegue el tiempo de los gentiles. Habla de ese tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y ya lo estaremos viendo, como dije, cuando hablemos de los 1260 días, hermanos. Porque en el mundo ha existido siempre dos pueblos, el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios, todos en el mismo lugar. ¿En dónde? Acá, en esta tierra, el mundo. Pero Dios conoce quiénes son los suyos, y en este texto lo estamos viendo. Los suyos son los que están conformándose a la medida de Cristo, y Él los conoce, todos en el mismo lugar. Él los conoce y los está formando, que es el primer punto. Él es quien nos está conformando a la medida de Cristo. Pero Dios conoce, entonces, hermanos, quiénes son los suyos, y Él delimita pone un límite entre los que son suyos y los que no son suyos, y los sigue guardando y los guardará siempre hasta el final del tiempo. Pasemos a ver el segundo punto, hermanos, y es ver que el pueblo de Dios en el mundo es un testimonio de Cristo. ¿Cuál fue el primer punto? El pueblo de Dios en el mundo. El pueblo de Dios en el mundo es un pueblo conocido por Dios y formado por Dios. Y el segundo punto es: el pueblo de Dios en el mundo es un testimonio de Cristo, versículos 3 al 6. Dice allá que Él dará a sus dos testigos para que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. También dice ahí que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Hermanos, Dios dice que Él dará a esos dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Qué hemos oído acerca de esos dos testigos? Se han hecho muchas interpretaciones. Se ha dicho que son Moisés y Elías. ¿Por qué razón? Porque se habla del poder que tienen para convertir el agua en sangre y para detener la lluvia. Se habla de Enoc y Elías. Pero debemos observar el contexto, hermanos. Si fueran alguno de ellos dos, por ejemplo, ¿acaso Cristo no es testimonio de Dios? ¿Dónde quedaría Cristo si fueran ellos dos? Lo primero que debemos mencionar, o que quiero mencionar, es ¿por qué dos testigos? Deuteronomio 19:15 dice que solamente, o que por boca de uno no se podría dar testimonio acerca
de una situación que está viviendo otra persona. Por eso Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos. En el Antiguo Testamento, el testimonio fue dado por la ley y los profetas. El testimonio que da la iglesia, la que se conforma a la medida, a lo que quiere decir esos dos testigos, es válido porque son dos los que están dando testimonio allí. Son los dos olivos, es lo que responde el texto, ¿no es cierto? En el versículo 4. Cuando nos preguntamos, ¿quiénes son esos dos testigos? Son los dos olivos. Y diría uno, bueno, quedamos en las mismas. Y son los dos candeleros que están delante de Dios, el Dios de la tierra. En Romanos 11 se nos habla de dos olivos, ¿verdad? ¿No es cierto que sí? Romanos 11 habla de dos olivos. ¿Un olivo qué? El olivo natural y el olivo silvestre. Son dos olivos. ¿De qué está hablando Pablo allá en Romanos 11? Del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y de la iglesia o los gentiles que van a ser injertados en ese olivo natural. Pablo habló de esos dos olivos, los gentiles y los judíos, de los cuales el Señor hizo un solo pueblo. De esos dos pueblos Él hizo uno solo. De los que eran pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y los que son pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, Dios ha hecho uno solo. Es la iglesia conformada o hecha o formada por esos dos pueblos o esos dos olivos. Ahora en Zacarías 4 también está esa profecía allí y habla de los dos olivos, ¿recuerdan? En Zacarías 4, en los primeros versículos, habla de esa visión que ve allá el profeta también, y se nos habla o se le da una explicación allá que esos dos olivos son Zorobabel y Josué, que eran el rey y el sumo sacerdote en ese momento. Eran las máximas autoridades en Israel. Eran aquellos que representaban a todo el pueblo completo delante de Dios, Zorobabel como rey y Josué como sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo de Dios, pero que solamente podían obrar conforme a lo que Dios había dicho por el poder del Espíritu, porque Él les dice allá que no va a ser por espada, sino por el Espíritu de Él. Y eso habla, hermanos, de una nación conformada o una nación hecha. Leámoslo acá en el capítulo 5, por favor, versículo 10. Ellos están cantando allí, aquellos que están adorando al Señor, y dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis. Reyes y sacerdotes. Es una nación, el pueblo de Dios es una nación de reyes y de sacerdotes. Es lo mismo que está diciendo allá en Zacarías 4. Reyes y sacerdotes, que contienen tanto lo del Antiguo Testamento como lo del Nuevo Testamento. Dos pueblos hechos uno en Cristo, un pueblo que es candelero, que es luz. Y hablábamos con el hermano Yair acerca del candelero, y él ya nos había dicho acá en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 20, qué significaba el candelero. Y es que el candelero de oro dice que son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que estos candeleros es la iglesia de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, hechos un solo pueblo, el pueblo de Dios, pero entendiéndolo, hermanos, como el tiempo de esa iglesia formada de esos dos pueblos, pero que está solamente en el tiempo desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. Un pueblo que es candelero y un pueblo que es luz, pero una luz que no es propia, sino nuevamente por el Espíritu Santo. Ellos tienen luz. Y esos son los dos testigos. Jesús dijo a los apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Y eso no es solamente para los apóstoles, es para nosotros también. ¿Somos testigos de quién? De Cristo. Por eso el título de este punto es: el pueblo de Dios en el mundo es un testimonio de Cristo. Está en pie delante de Dios, y eso también reafirma el tema de qué es la iglesia. ¿Recuerdan cómo terminó el tema en el capítulo 6? Preguntando: ¿quién podrá sostenerse en pie delante de Dios? Y en el capítulo 7, cuando hablamos de los 144,000 y de esa multitud que no se podía contar, ¿qué hablaba el Señor allá adelante?
en el capítulo 7, que estos eran los que estaban en pie por la sangre del Cordero. Y es la iglesia de Dios. O sea que esto refuerza esta idea, hermanos. Esos dos testigos, que es la iglesia de Dios, tiene la función de profetizar, de ser testimonio de Jesucristo. La iglesia, al ser conformada a Cristo, al ir tomando la forma de la medida de Cristo, es testimonio de Cristo en el mundo. ¿Cuánto tiempo va a ser testimonio de Cristo en el mundo esta iglesia? 1260 días. El mismo tiempo que será hollada Jerusalén, porque 42 meses son 1260 días. Y ya leímos lo que dijo Jesús en Lucas acerca de Jerusalén siendo hollada hasta el tiempo de los gentiles. Dios, ¿en cuánto tiempo hizo? Hermanos, pongamos atención un momento a esto, porque aquí no soy tan bueno yo para explicar y nos podemos perder. ¿En cuánto tiempo Dios hizo la creación? 6 días, bueno, 7, menciona el 7 porque Él reposa en el 7, pero habla de un ciclo de 7, ¿verdad? Para tener la creación. 7, un ciclo de 7, 6 días en el cual obra y el séptimo reposa, o sea, una semana. En la Biblia algunas cosas se expresan en periodos de 7. Lo hemos visto varias veces. En Daniel se habla acerca de las semanas también, la profecía de las semanas. 1260 representa la mitad de un periodo de 7, porque 1260 días son, ¿cuánto en años? 3.5 años. Por eso es que vienen algunas interpretaciones acerca de los 7 años de la gran tribulación, 3,5 y 3,5. O sea, 1260 días representan la mitad de un periodo de 7. Por eso es que algunos hablan de esos 3,5 años y otros 3,5 años, pero en realidad lo que nos dice es que todo el plan de Dios de redención, o sea, la nueva creación, como en Génesis, se desarrollará en un periodo de 7. Los primeros 1260 días es ese periodo en el cual se dio testimonio por medio de la nación étnica de Israel. Y acá vemos los 1260 días en los cuales quien da testimonio es la nación espiritual, el pueblo espiritual de Dios. O sea, ese tiempo es entre ¿qué? Entre la primera venida de Jesús, su muerte y su resurrección, hasta la segunda venida de Cristo. Esos son esos 1260 días. Hermanos, y para reforzar un poco más esta idea, ya lo veremos en el capítulo 12, pero veamos el versículo 6. Dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustentara por 1260 días. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, que va a dar a luz ¿a quién? A Cristo. Pero el versículo 6 que acabo de leer, donde la mujer huye al desierto para ser sustentada por Dios por 1260 días, ocurre después de que ella dio a luz, o sea, después de que Cristo vino al mundo. Por eso esa idea refuerza que ese tiempo es después de esa primera venida de Él. Además que allá en el versículo 6 dice que, en el 5 dice que cuando Él nació, Él fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿A qué nos suena esto? ¿Cuándo fue Cristo arrebatado para Dios y para su trono? Cuando Él muere y resucita y es glorificado. Él siempre ha tenido gloria, Él nunca ha perdido su gloria, pero digo, delante de los ojos de los hombres Él fue glorificado. Hermanos, ese tiempo de los 1260 días es simplemente el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Oyan a la iglesia, la persiguen al pueblo de Dios, pero aunque hay ataque a su pueblo, no está fuera de la soberanía de Dios. Es un ataque a los que dan testimonio de la simiente, o sea, de Cristo. El conflicto existía desde antes, pero antes de que viniera Cristo, ¿cuál era el objetivo o cuál era la lucha del enemigo? La lucha que tenía el enemigo era para que Cristo no viniera, y era una lucha contra un linaje étnico allá en Israel. Era muy focalizado contra Israel porque de ahí vendría el Mesías. Él trata de acabar con la simiente de la mujer. Eso es lo que hace el enemigo, evitar que venga Cristo. Pero ahora que no lo pudo evitar y Cristo ha venido, el ataque es contra aquellos que dan testimonio de Cristo.
Y ese es el tiempo en que hollará Jerusalén también los gentiles, 42 meses, este tiempo en el que estamos ahora. La mujer que somos nosotros, la iglesia, está ahora en el desierto. En ese tiempo estamos en el desierto, siendo sustentados por Dios por 1260 días, hasta que Cristo venga por segunda vez. En los versículos 5 y 6, Dios dijo acá, hermanos, en el versículo 5 específicamente, que cuando alguien quiera dañar a sus dos testigos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Y a qué se refiere esto? El Señor dijo que su palabra era como fuego en Jeremías 23, 29. El poder de la verdad, hermanos, ¿de qué manera viene a acabar con la iglesia el enemigo? ¿De qué manera está haciendo su ataque hoy en día el enemigo contra la iglesia? Con el engaño, con la mentira, y lo hemos venido viendo. Vimos en las trompetas cómo el engaño destruye al hombre, pero la iglesia también es atacada principalmente por el engaño. Pero de la boca de los dos testigos sale fuego. ¿Y cuál es ese fuego? La palabra de Dios, que es la verdad, y devora a sus enemigos. Sale verdad y devora a sus enemigos, porque la mentira no tiene fuerza cuando la verdad es presentada. Si alguno quiere hacerles daño, dice ahí, debe morir de la misma manera. Ellos quieren hacer daño con el engaño, pero como vimos en las trompetas, ese mismo engaño será utilizado como juicio sobre ellos mismos. Morirán de la misma manera, dice el texto. Cuando estos hombres llevaron a Cristo a la cruz, creyeron haber vencido, pero haber llevado a Cristo a la cruz fue lo que los condenó a ellos. El engaño los lleva a su propia destrucción. Es la verdad que sale de la boca de nosotros, hermanos, que lleva a juicio a quien no cree. El poder de los dos testigos es la verdad del evangelio. Y acá, hermanos, y aquí también palabras para aquellos que estén acá y que no sean creyentes. Y es, hermanos, la única manera de nosotros poder ser salvos de ese engaño es creyendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creyendo que en realidad somos pecadores y que necesitamos de ese Salvador, alejándonos de la vanidad del mundo, porque es engaño para nuestros oídos y para nuestro corazón, y que vengamos a Él en arrepentimiento y fe verdaderos. Es un llamado para venir a Cristo, que es el único que hay medida exacta y perfecta para estar delante de Dios. Hermanos, el poder de estos testigos, ahí dice que ellos en el versículo 6 tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿A qué suena eso? ¿Acaso no suena a juicio? ¿Cuándo fueron convertidas las aguas en sangre? En Egipto. ¿Cuándo fue traído plaga? También en Egipto. Todas esas cosas que habla ahí hablan de juicio. Y hermanos, sé que a nosotros, quizás no a ustedes, pero a muchas iglesias les gusta hablar del poder que tienen los hombres. ¿A quién no le gustaría decir que no llueva por un tiempo y que se hiciera así? La gente anhela esos poderes, los quieren tener para sentirse poderosos delante de los demás, para ocupar un lugar exaltado delante de los hombres. Pero ese poder del que está hablando acá nuevamente es la verdad de Dios, la cual trae juicio al mundo. Algunos por eso dijeron que era Moisés y Elías. Hermanos, imaginémonos a Dios dependiendo de Moisés o de Elías para poder convertir las aguas en sangre o para que no llueva más. ¿Tendría que volver a resucitar a Moisés o a Elías para que eso sucediera? Dios no podría hacerlo si ellos no están. Pero esto habla de juicio, hermanos. La palabra de Dios viene y es dicha y causa dos cosas: arrepentimiento, o causa que la persona no oiga, la rechace y traiga juicio sobre él. Usted y yo, hermanos, hemos creído y somos testigos de Cristo.
Debemos dar testimonio de Cristo al conformarnos a su medida, amando como Cristo amó, hablando como Cristo habló, pensando como Cristo piensa, sintiendo como Él siente y viviendo como Él vive, para dar testimonio de la verdad. Hermanos, si somos muy hábiles en expresar cosas, pero nuestra vida no habla de lo que nosotros expresamos, no estamos dando testimonio de Cristo. No somos testigos fieles de Él. Así que queremos hablar de poder, y el poder que se nos da es el poder de morir a nosotros. Si hay un poder que ha sido dado al hombre que ha creído, es el poder de morir a sí mismo para ser testigo de Cristo, incluso dar la vida por el testimonio de Cristo. Hermanos, ¿qué pasaría si a nosotros se nos pone, bueno, esto me parece un tema un poco superficial, digamos, yo siempre el tema de solamente lo visual lo veo un poco superficial cuando se quiere dejar ahí. Lo visual habla de lo que hay dentro de nuestro, obviamente, pero cuando se deja solo en lo de afuera, a veces queda un poco como ahí, como pandito, me parece, pero voy a utilizar ese ejemplo que escuché que alguien lo usó, y es: ¿qué pasa si a nosotros como padres se nos dice que neguemos a Cristo, y lo que está pasando es que tienen a nuestro hijo o nuestra hija o uno de nuestros hijos con un revólver en la sien, y que si nosotros no negamos a Cristo le van a disparar? ¿Tendría usted fuerza para decir, para no negar a Cristo? ¿La tendría? No, nosotros no la tendríamos. Por eso estoy hablando de que si hablamos de un poder, es porque el Señor nos dio poder para que si Él nos pone en esa situación, tengamos la fuerza para no hacerlo. Así le disparen a nuestro hijo, así seamos echados a un horno de fuego. Él da esa fuerza, no viene de nosotros. Nosotros no la tendríamos, y eso es verdadero poder. Eso es fuerza. No es débil aquel que deja que eso suceda, más bien es muy fuerte, como lo hizo Cristo yendo a la cruz. Esas cosas, hermanos, es posible que pasen porque la iglesia es aborrecida por causa de su testimonio y se le quiere exterminar. Y eso me da paso para el siguiente punto. El pueblo de Dios es un tormento para el mundo, versículos 7 al 10, y específicamente el versículo 10, donde habla que cuando a la iglesia, a los dos testigos se les venció y se les mató, los moradores de la tierra, ¿qué hicieron? Se regocijaron, se alegraron, se daban regalos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque los dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Nosotros somos un tormento para el mundo, lo somos, o mejor, bueno, sí, nosotros, pero por Cristo, por la causa de Cristo, no por nosotros mismos. Así que, hermanos, el pueblo de Dios es un tormento para el mundo. Al ser testimonio de Cristo, somos tormento para el mundo, somos molestia para el mundo. Si uno quiere hablar de la verdad, si uno quiere mostrar situaciones que están pasando, la gente no le gusta porque no quieren que les quiten esas cosas que ellos aman. Hermanos, ¿cuántas veces incluso pasa aquí en las iglesias que se habla, por el tema del sermón, se habla acerca de alguna situación en específica, y cuando la persona se siente señalada, lo que dice es: yo allá no vuelvo, allá lo juzgan a uno, allá no hacen sino señalarlo a uno, mejor me voy a esta iglesia que allá no me hablan así, allá sí me dicen lo bien que me va a ir con Dios. ¿Qué pasaría si ustedes llegan a hablar con alguien en su lugar de trabajo acerca de la serie que está de moda, la serie en televisión que está de moda? ¿Qué pasaría? Todos quieren oír, todos quieren participar. Pero ¿qué pasaría si en un momento de almuerzo en el lugar de trabajo usted quiere hablar de un versículo y hablar de Cristo? Lo más probable es que la gente no quiera oír y se incomode. Por eso dice que el testimonio de la iglesia lo hará, ese testimonio que va a dar la iglesia lo hará vestidos ¿de qué? De cilicio, porque cilicio es símbolo de aflicción, de dolor. Hermanos, la bestia que sube del abismo hará guerra y se le permitirá hacer guerra contra los dos testigos. Se le permite, se le da esa posibilidad, no la tiene por sí misma.
Subir del abismo quiere decir subir de ese lugar donde no hay luz, donde no hay verdad por ningún lado, y eso habla del engaño, habla del engañador, del padre de mentira. Recordemos los ayes, el engaño afectando a los moradores de la tierra y la iglesia siendo protegida por Dios. Bueno, aquí vemos algo interesante, hermanos. Ahora a la bestia sí se le da poder para hacer daño a la iglesia, para vencerla y matarla. ¿Cuándo podrá tener esa autoridad? ¿En qué momento? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. Solo hasta ese momento la bestia tendrá poder para destruir, para vencer y para matar a la iglesia. Cuando hayamos acabado el testimonio. ¿Cuándo sucederá eso, hermanos? Cuando Cristo ya esté próximo a venir por segunda vez, no antes. ¿Cuándo la bestia pudo llevar a Jesús a la cruz? Porque la bestia estaba allá. La bestia no es, estamos esperando aquí a ver quién es la bestia. No, la bestia estaba allá. ¿Y cuándo pudo llevar a Jesús a la cruz? Según lo que acabamos de ver. Cuando Jesús, ¿qué? Terminó su testimonio. Cuando Jesús acabó su trabajo aquí en la tierra como hombre, cuando dio su testimonio, ellos, los fariseos, el sumo sacerdote, los romanos, esas entidades, como vimos en las trompetas, esas naciones poderosas, esos hombres poderosos, llevaron a Cristo a la cruz. Se les dio autoridad. Antes no podían. El Señor decía: mi hora no ha llegado. Ustedes no pueden tomarme aún, porque mi hora no ha llegado. Hermanos, la hora de la iglesia no ha llegado. Aún estamos puestos aquí para seguir dando testimonio, porque solamente hasta que acabemos la obra, y hasta ese tiempo seremos cuidados por el Señor. Ese tiempo no ha llegado. A los 3 días Jesús resucitó. Hermanos, como dije, es el conflicto que ha existido desde el inicio: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La iglesia en tribulación, mártires, pero vencerla solo hasta cuando haya acabado su testimonio. Será vencida y será llevada a la muerte, pero también dice algo interesante, hermanos, y es que sus cadáveres serán expuestos. Y eso en el Antiguo Testamento era o en la Biblia era un tema de deshonra. No permitirle sepultar un cadáver a su familia era una deshonra contra, incluso creo que todavía hoy, es una deshonra contra aquel que murió. Es escarnio, es burla. Pero todo eso tiene un tiempo limitado, hermanos. Ellos son exhibidos como trofeo. La iglesia, se deshonra a la iglesia. Se hace indigna la iglesia allí por ese momento, por parte de los hombres del mundo. Exhibidos en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma o Egipto, hermanos. Y eso es el mundo. Sodoma y Egipto representan al mundo hoy. Nosotros seremos exhibidos en el mundo, por parte del mundo. Se alegrarán, habrá gozo en ellos, porque el testimonio de Cristo los atormentó. El testimonio de Cristo es un tormento para el mundo, y ellos buscan quitar su tormento. Para el mundo, el testimonio de Cristo es una piedra en el zapato. No le gusta al mundo que le digan que no vive correctamente, que debe abandonar sus prácticas porque molesta. No nos gusta a lo que hay aún en nosotros del mundo, que nos digan que no debemos hacer esas cosas. ¿No es cierto? No nos gusta. Cuando se nos dice que por qué no nos congregamos y por qué preferimos hacer otras cosas, no nos gusta. Nos molesta. Eso es lo que hay todavía del mundo en nosotros. Se habla del pecado y la gente se incomoda. Hermanos, la iglesia es perseguida, es oprimida, pero aún con eso, dice el texto allá en el versículo 7, que la iglesia acabará su testimonio y cumplirá su obra, porque Dios es quien sostiene a la iglesia. Acompáñeme a Zacarías 2. Hermanos, yo les pido disculpas, no sé cuánto tiempo llevo, quizás me extiendo un poco a veces, pero es que estos versículos tienen mucho, y de hecho no podemos hablar de todo lo que hay allá.
Pero vayamos un momento a Zacarías 2, versículos 1 al 5. Dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Quién nos guarda a nosotros y quién es el muro de esta ciudad? Dios mismo es el muro. Por eso la iglesia dará testimonio y acabará su obra, porque Él nos está resguardando. Es una ciudad en la que no hay muros, porque Dios es muro de fuego alrededor nuestro, hermanos. Por más leyes que vengan para acabar con la iglesia, por más cosas que vengan de parte del engañador para tratar de acabar con la iglesia, no podrá hacerlo, porque la iglesia tiene una obra que llevará a cabo hasta el final, porque Dios es quien la sostiene. El mundo engañado cree destruir a la iglesia, pero hermanos, hay victoria para la iglesia. Hay descanso para la iglesia en la esperanza que es transmitida también por base o con estos versículos que vemos acá. Y es el último punto para el día de hoy. El pueblo de Dios es victorioso en Cristo. Versículos 11 al 14. Hermanos, vemos que el mundo se está regocijando porque creen haber derrotado a la iglesia. Creen haber acabado con aquello que era un estorbo para sus vanidades. Pero Dios infunde espíritu de vida sobre ella y se levanta después de ¿cuánto tiempo? 3 días y medio, un tiempo muy corto comparado con el otro. Una décima parte comparada con la otra. 3 días fue el tiempo que duró el Señor en la tumba. Recuerden que para hablar de corrupción en un cuerpo se hablaba de que entraba la corrupción en él después del ¿qué? Cuando moría, después del 4.º día. El Señor no deja que entre esa corrupción cuando esto suceda. Entra en ellos espíritu de vida, hermanos, que solo lo da Dios, y se levantan. Y viene temor al mundo. Luego de la celebración hay gran temor para ellos, y una voz, la de Dios, llama al pueblo a subir a Él delante de sus enemigos. Y ese es el anuncio de la resurrección de la iglesia, de los que murieron en Cristo, que son arrebatados para vivir por siempre con Él. Y en el mundo que hay terremoto, muerte, terror, pero hay gloria para Dios a la final. El texto dice que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará delante de Él, todos. Pero ya no es tiempo para aquellos que no creyeron por fe. Ya no es tiempo para aquellos que no creyeron por oír, sino que tuvieron que ver a Cristo venir en gloria para poder creer. Ya no será tiempo para ellos. El tiempo es ahora para creer, hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor. Hay victoria. Pensaron que habían vencido, pero llegó un tormento mayor al ver la victoria de la iglesia y la bendición para ella en Cristo. Hermanos, ¿cuál es el contexto de Apocalipsis? ¿Cuál es el título de nuestra serie de Apocalipsis? Él venció. Cristo ha vencido. Cristo tiene la victoria. Él está en gloria. Él se muestra como vencedor. Y como Él ha vencido, la iglesia también en Cristo es vencedora. Ese es el contexto de Apocalipsis. La intención es dar ánimo a una iglesia oprimida por el sistema del mundo, que busca apartarla de Dios y llevarla a sus ídolos. Pero Dios deja un mensaje para dar esperanza, una esperanza basada en lo firme de sus promesas, en lo firme de la victoria de Cristo, hermanos. No tengamos miedo de dar testimonio de Cristo. Hagámoslo con valentía y firmeza, porque el Señor está cuidándonos. Somos llevados al lugar preparado por Dios para estar siempre con Él en cuerpos ya glorificados y no corruptibles como son ahora. Hermanos, la gran aplicación es que somos iglesia. Somos testimonio de Cristo si hemos creído en Él. Nos estamos conformando a su medida. Esa es la manera en que podemos ser testigos de Él. No hay otra forma. No nos conformemos al mundo.
Hermanos, ¿qué cosas hay en ti? ¿Qué cosas hay en mí que están conformadas al mundo? ¿Qué perseguimos? Hermanos, preguntémonos muy bien qué hacemos o qué estamos persiguiendo con cada cosa que hacemos. ¿Estamos conformándonos al mundo y siguiendo sus vanidades? ¿O en realidad nos estamos conformando a Cristo? Es la única forma en que somos testigos. ¿Cómo sé si estoy siendo conformado a su medida? Si amo como Cristo amó, y eso es dar la vida, morir a mí por el bien del otro. Hermanos, amar no es solo andar diciéndole al otro que es un pecador. No es solamente estar señalándole el pecado. ¿Cómo te amo? Te digo que eres un pecador. Dé la vida para que esa persona deje el pecado. Eso fue lo que hizo Cristo. Muera usted mismo para que la otra persona sea santificada. Morir a mí para ayudar a que el otro salga de su pecado. Eso muestra mi llenura del Espíritu Santo, o sea, mi llenura de la verdad. Llenura de la verdad no es llenura de información. Llenura de la verdad es llenura del carácter de Cristo, y eso se nota en cómo me relaciono con los demás. El mundo, al contrario, me llama a perseguir mis sueños, a que no renuncie a ellos, a que los consiga como dé lugar. Y andamos día a día persiguiendo el propósito del mundo. ¿Queremos tener la medida del atrio o queremos tener la medida del templo? Y sabiendo que el atrio no fue mandado a medir. ¿Qué propósito persigue usted con lo que hace, hermano? ¿Qué propósito persigo yo con todo lo que hago? ¿Qué propósito persigo cuando decido no ir a la iglesia y quedarme más bien haciendo otras cosas? ¿Qué propósito persigo? ¿El del mundo o el de Cristo? ¿Qué propósito persigo cuando atropello al otro? ¿El del mundo o el de Cristo? ¿Qué propósito persigo con cada cosa que estoy haciendo, hermanos? ¿A quién estoy amando cuando estoy buscando hacer cosas? ¿Persigo la vanidad de este mundo? ¿Las riquezas de este mundo? ¿O la riqueza de Cristo? No se incomode. No se incomode si el Señor habla al corazón y nos muestra que hay algo que no estamos haciendo bien. Más bien démosle las gracias, porque seguramente nosotros somos ciegos a eso y no nos damos cuenta. Seamos testigos de Cristo, hermanos, y que todo lo que hagamos sea para dar testimonio de Él. Todo lo que hagamos que sea para dar testimonio de Él. Gloria al Señor. Puestos en pie, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque en esta mañana sé que has hablado a nuestros corazones. Permítenos, Señor, que si hemos sido incomodados, con humildad recibamos, Señor, estas palabras en agradecimiento, porque eres tú hablando a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo con claridad lo que hay en él. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo lo que hacemos, Señor, y por qué lo estamos haciendo. Ayúdanos a ver, Señor, esos momentos en los que preferimos conformarnos al mundo y no a ti. Ayúdanos a ver, Señor, por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Ayúdanos a ver lo que persigue nuestro corazón, el cual engaña, Señor. Dios eterno, tú has dado una medida y la medida es perfecta, la medida es clara y es Cristo. Él vino al mundo y mostró lo que es vivir la ley realmente. Que nosotros, Señor, cada día seamos más conformados a esa medida para que podamos ser testigos fieles de ti. Que el fruto del Espíritu se vea en nuestra vida. Ese fruto, Señor, que habla del carácter de Cristo, que se vea cada día más, Señor, en nosotros, para que tu nombre sea glorificado. Que ya no blasfememos más ni llevemos a otros a blasfemar sobre tu nombre, sino que en realidad, Señor, muramos a nuestros deseos, a la persecución de vanidades, de las riquezas de este mundo, con tanto afán. Además, sintiéndonos orgullosos de ese afán que tenemos por perseguir riquezas terrenales, nos enorgullecemos de eso.
Deberíamos enorgullecernos de conocerte y de entenderte a ti. Que seamos llevados a eso, Señor. Humíllanos, Dios, y haznos completamente entendedores de que dependemos de ti para cada cosa que hacemos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, de rodillas, porque somos necios, porque somos rebeldes, porque no obramos correctamente, Señor. Te lo pedimos para gloria tuya, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga.